Vale. Pues buenos días todos, todas. Un placer estar aquí con vosotros. Valientes que venís a oír hablar de la autenticación en .NET, un tema que levanta y despierta muchísimo interés, ¿vale? Es una de las, bueno, como primer chascarrillo, es una de las grandes olvidados, es algo que no le gusta a prácticamente ningún desarrollador ocuparse de la autenticación, de la gestión de identidad de los usuarios dentro de nuestras aplicaciones. Es una percepción personal, podéis estar de acuerdo con ella o no. Hoy venimos a hablar aquí de las novedades en la autenticación de .NET 8. Seguro que habéis oído hablar como parte de las novedades de la nueva versión que presentaron o que han presentado esta semana. Hay algunas pequeñas novedades desde el punto de vista de la autenticación, las repasaremos un poquito, pero sobre todo quiero que me sirva como punto de entrada para analizar y identificar algunos problemas que podemos tener en el 2023 y sobre todo en el 2024 desde el punto de vista de la gestión de identidad y autenticaciones, sobre todo en el escenario de las SPAs, que son aplicaciones bastante habituales en estos momentos y en los últimos años, ¿vale? Mi nombre es Hugo Viarge. En estos momentos trabajo de forma independiente, soy autónomo, he estado trabajando en el mundo de la consultoría muchos años. Me gusta mucho, llevo muchos años trabajando con temas de autenticación. Es un tema que me apasiona, me parece muy interesante y bueno, creo que hoy nos lo podemos pasar muy bien en esta charla revisando un poquito todas estas novedades, ¿vale? Agradecer a los sponsors un poquito que permitan este tipo de eventos, que se puedan producir. Creo que es muy importante compartir información, creo que es muy importante que entre todos seamos capaces de enseñarnos cosas, porque tal y como evoluciona este mundo es muy difícil saber de todo y cada vez es más. Y esto es un poco la agenda que vamos a ver hoy, ¿vale? La idea es que las novedades se centran sobre todo en, hay unos API endpoints dentro de lo que es ASP.NET Identity, haremos una pequeña introducción de lo que es ASP.NET Identity, cuáles son los escenarios habituales de ASP.NET Identity, dentro del contexto de diferentes opciones de autenticación dentro de mis aplicaciones. Y como al final las novedades de los API endpoints de ASP.NET Identity están relacionadas con autenticación de SPAs y autenticación de aplicaciones de Blazor, ¿vale? Porque al final permiten disponer o interactuar con toda la infraestructura de ASP.NET Identity mediante unos endpoints HTTP. Hablaremos un poco del estado del arte, del estado actual de la autenticación de SPAs y veremos un poco los challenges a los que nos enfrentamos, sobre todo en el próximo año, con la retirada, el phase-out de las third-party cookies por parte de los vendors, de los browser vendors. No sé si estáis al tanto un poquito de toda esta situación, pero el año 2024 va a ser bastante divertido porque en Chromium van a dejar de tener soporte las third-party cookies para los escenarios habituales que se venían utilizando. Entonces, creo que es un escenario interesante, creo que es relativamente poco conocido y creo que es importante poner un poquito de luz en qué es lo que va a pasar y qué es lo que podemos esperar, sobre todo si hemos desarrollado aplicaciones en los últimos años, aplicaciones SPAs que se autentican utilizando OpenID Connect con un escenario, con una recomendación habitual de las que se hacían desde hace 2 años, 3 años, utilizando Authentication Code Flow más PXE, ¿vale? Veremos un poco una pequeña demo de qué es lo que está pasando con todo esto. ¿Os parece interesante el menú? Pues vamos allá. Esto, soy mayor ya, me voy a ir poniendo y quitando las gafas. Esto es una vergüenza, pero es lo que hay. ¿Vale? Vale, ASP.NET Identity, simplemente como información general, vamos a hacer un pequeño repaso. Es una pieza de software, una pieza de ingeniería, yo creo que bastante bien implementada, creo que demasiado compleja para lo que hace, pero que nos aporta muchísimas funcionalidades prácticamente desde las primeras versiones de .NET para lo que es la gestión de usuarios locales dentro de nuestras aplicaciones, ¿vale? Tiene todas estas funcionalidades, password hashing de manera transparente sin que nosotros tengamos que preocupar de cómo se guardan las contraseñas en nuestra base de datos, ¿vale? Siempre hasheadas, salteadas, etcétera, etcétera. Flujos de gestión de cambio de contraseña y de validación de contraseña, flujos de validación del email y de cambio de email, ¿vale? User lockout, cuando tenemos varios intentos de autenticación que no son correctos, autenticación multifactor, soporte de manera automática, tenemos gestión de identidades externas, ¿vale? Mis usuarios locales pueden utilizar un proveedor externo, sea Google, sea Entra ID, sea cualquier servidor OpenID,
para autenticarse dentro de mi aplicación y vincularla a cualquier usuario que yo tenga local. Esto es ASP.NET Identity, ¿vale? No hay ninguna novedad. Sigue siendo el ASP.NET Identity que conocemos prácticamente desde .NET Core 2, que es más o menos la versión en la que se estabilizó toda la parte de autenticación y toda la parte de gestión de identidad. La 1 y la 1.1 hubo, bueno, experimentos, pero no hubo una estabilización hasta la versión 2, pero desde la versión 2 prácticamente no ha cambiado nada relacionado con esto, ¿vale? ASP.NET Identity sigue utilizando una arquitectura general basada en unas clases de alto nivel, que son esos managers, que al final interactúan con una serie de stores que tienen una serie de características para soportar o dejar de soportar todas esas features que veíamos un poquito antes, ¿vale? Nosotros podemos personalizar el framework, podemos personalizar la librería para adaptarla prácticamente a cualquier escenario, desde adaptarnos a una base de datos legacy que nosotros podamos tener de usuarios externos, porque tengamos esa necesidad, hasta crear o adaptarnos a cualquier necesidad que nos planteen desde el punto de vista de gestión de identidad, desde el punto de vista de necesitamos esta información de este usuario o todo este tipo de cosas, ¿vale? Todo esto lo tenemos out of the box con la librería. Esto es muy interesante y la verdad es que para las aplicaciones que necesitan este tipo de gestión de identidad es una librería muy, muy interesante, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas que teníamos hasta, bueno, la versión 8, en realidad, esta versión? Que para utilizar ASP.NET Identity viene incluida como un paquete de NuGet externo, es decir, si creamos una plantilla nueva de una aplicación ASP.NET con ASP.NET Identity, con identificación de usuarios locales, nos va a crear una plantilla, una aplicación, un proyecto, ¿vale? En el que nosotros no vamos a ver nada de ASP.NET Identity. Vamos a ver la configuración, porque vamos a necesitarla, pero todo lo que son las páginas, la personalización visual, las páginas visuales, vienen todas dentro de un paquete de NuGet, dentro de ese paquete que veis ahí, del ASP.NET Core Identity UI. Esto significa que, básicamente, tenemos pocas opciones de personalizar el comportamiento por defecto de esta librería. Entonces, si por cualquier circunstancia no nos vale el comportamiento estándar, personalizar me refiero sobre todo a comportamiento, ¿vale? A nivel visual tenemos una posibilidad de personalizar, de aplicar los estilos que se adapten un poco a los estilos de la aplicación que esté desarrollando y por lo tanto puede tener un look and feel parecido desde el punto de vista visual. Pero dijéramos que los flujos internos, ¿vale?, van a utilizar pues, la implementación por defecto. Esta funcionalidad puede ser, esta interfaz de usuario por defecto puede ser extraída, total o parcialmente, utilizando el mecanismo estándar de scaffolding dentro de Visual Studio. Y lo que podemos hacer es tener nuestras propias páginas de infraestructura de ASP.NET Identity, donde vamos a gestionar todos los flujos de autenticación, de recuperación de contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto nos da una posibilidad de personalizar mucho más el comportamiento de esta librería al precio de que en el momento que nosotros extraemos esas librerías de ese paquete de NuGet y las incorporamos en nuestro proyecto, es nuestro código, es nuestra responsabilidad mantenerlo y evolucionarlo. Si hay una nueva versión de esa librería, vendrá con novedades, seguro, tanto a nivel visual como a nivel de implementación. Si ese código lo hemos extraído, esas novedades las tendremos que actualizar nosotros, ¿vale? Personalizar tiene un precio. O la otra opción, mucha gente lo que hacía es, vale, no incluye más que una interfaz de usuario por defecto, y esa interfaz de usuario por defecto no la puedo utilizar desde una SPA, por ejemplo. Había gente lo que hacía es, vale, me voy a implementar utilizando esa arquitectura que veíamos, esas clases de alto nivel, voy a implementar mi propio mecanismo de autenticación que utilice mi SPA, por ejemplo, desde a través de una API HTTP. La puedo construir yo, pero vuelvo a decir lo mismo. Es mi código, yo lo tengo que mantener y tengo que mantener actualizada mi implementación con respecto a los cambios y a las actualizaciones que haga esta librería. Y esto es importante porque desde el punto de vista de seguridad todo se mueve y se mueve todo muy rápido. Es decir, una aplicación que nosotros hacemos hoy no podemos pretender que dentro de 2 años siga funcionando exactamente igual, porque habrán evolucionado los navegadores, habrán evolucionado los vectores de ataque, habrán evolucionado las capacidades de la propia Internet en general, porque es un mundo que no se mantiene estable, es un mundo que evoluciona. Y algo que nosotros desarrollamos e implementamos, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, no podemos aceptar que se mantiene inalterable en el tiempo, tenemos que mantenerlo siempre actualizado, ¿vale? Entonces, es complejo implementar nuestras propias cosas. Esto, estoy hablando demasiado,
os lo enseño aquí. Si nosotros creamos, es este de aquí. Si nosotros creamos una aplicación por defecto, se ve bien, luego amplío. Vale, si nosotros creamos una aplicación por defecto, que es esta de aquí, ¿vale? Esta aplicación por defecto, creada con ASP.NET Identity, tenemos una carpetita de áreas donde está el área de la gestión de identidad, donde se exponen las páginas, Identity, Pages, y tenemos este View Start, que es donde podemos personalizar los estilos de mi aplicación, los estilos de las páginas de ASP.NET Identity, pero no tenemos nada más. Estas son las páginas de mi aplicación, este es el DB Context con las migraciones de la aplicación, pero en principio no tenemos nada más, ¿vale? Este es el escenario inicial en el que, vale, me vale lo que yo tengo por defecto. Lo único que tengo es en la aplicación, la configuración de estos servicios, configuro el DB Context, añado el servicio de Default Identity, añado las Razor Pages y luego hago lo que tenga que hacer desde el punto de vista de configuración del pipeline, ¿vale? Esto es el comportamiento estándar. Si nos vamos a la extracción mediante el método de scaffolding, al final lo que me queda, no voy a hacer la demo porque entiendo que conocéis todos el mecanismo, ¿vale? Vendría a hacer algo de este estilo. Tengo las áreas, tengo otra vez Identity aquí, tengo otra vez ¿vale? Las áreas, Identity, Pages, y de repente aquí en Pages, aquí he extraído todo, en Account tengo un montón de páginas, Manage, tengo un montón de páginas, donde al final tengo un montón de lógica implementada que puedo personalizar, pero que obligatoriamente tengo que entender porque tengo que mantener. Esto es mi código, lo he extraído de la librería, ¿vale? Me permite hacer un montón de cosas, pero es mi código, ¿vale? Y veis que no es poco código, ¿vale? Quiero insistir un poquito en esto. ¿Qué es lo nuevo de ASP.NET Identity API Endpoints dentro de .NET Core 8? Pues que nos aparecen una serie de, un método de extensión que podemos utilizar dentro del registro de nuestro contenedor de inyección de dependencias que va a añadir tanto esos servicios de ASP.NET Identity orientados ya al consumo desde una API HTTP y nos va a permitir registrar unos API Endpoints que nos exponen una serie de endpoints HTTP para interactuar con ASP.NET Identity si ya tenemos esa infraestructura montada, ¿vale? Aquí la pregunta clave es, ¿por qué ahora? ¿No? Versión 8. ¿Me queréis decir que esto no es una necesidad que se venía demandando por parte de los desarrolladores desde hace tiempo? ¿Por qué ha pasado esto ahora? ¿Vale? Y creo que esa es la pregunta muy interesante. Y al final, dejadme explicar que esto es consecuencia de otro pequeño dramita de estos que tenemos en nuestra comunidad de .NET, relacionado sobre todo con un estándar de facto que se creó dentro del mundo .NET a la hora de utilizar un servidor de autenticación basado en OpenID Connect, que era Identity Server, que seguro que os suena a todos, ¿vale? En su momento, cuando se planteó toda esta necesidad, Microsoft dijo, bueno, tenemos dos opciones. O creamos nuestro propio servidor OpenID Connect o utilizamos un servidor o una implementación que ya esté definida dentro de la comunidad open source. Intentaron crear el suyo propio, hubo bastante presión, hubo bastante movimiento y al final se decantaron por utilizar el que ya existía dentro de la comunidad. E incluyeron Identity Server dentro de las plantillas por defecto de aplicaciones SPA, tanto para Angular, React como Vue, dentro de Visual Studio, ¿vale? Eso significaba que esas plantillas tenían una dependencia por defecto de un servidor de identidad externo basado en OpenID Connect, ¿vale? Hasta la versión 8. ¿Vale? En este momento, en este interim, hubo un problema con Identity Server, entiendo que todos lo sabéis, se convirtió en duende software, pasó de un proyecto que era open source, pasó a un modelo de licenciamiento, etcétera, 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 etcétera. Al final, después de unos años de mantener Identity Server dentro de las plantillas de las SPAs, Microsoft ha decidido eliminar Identity Server dentro de esas plantillas y, por lo tanto, en estos momentos necesitaba una implementación X, aunque sea mínima, para permitir a las personas o para permitir sobre todo a las plantillas de aplicaciones SPA dentro de Visual Studio o dentro de .NET Core para que utilizaran esa gestión de identidad con usuarios individuales, ¿vale? Este es un poco la razón de por qué esto está implementado en estos momentos y por qué esto aparece como novedad
en estos momentos dentro de la presentación de .NET 8. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Vale. Perdón. ¿Qué significa esto? Vamos a ver una pequeña demo de qué son estos API Endpoints, ¿vale? Y así podemos hablar un poquito con propiedad de qué significan estos API Endpoints. Esto es una API en la que nosotros hemos añadido la API por defecto de .NET. Cuando creé esto todavía no venía ninguna plantilla, estaba creado antes de la presentación oficial. No sé si en estos momentos hay una plantilla que utilice o que tenga esta configuración por defecto. Al final, lo que hacemos es más o menos lo mismo que hacíamos antes, ¿vale? Añadir authorization, añadir nuestro dbContext por aquí y tenemos un método de extensión addIdentity API Endpoints, ¿vale? Es un registro de los componentes esenciales de ASP.NET Identity orientado al consumo desde los API Endpoints directamente, ¿vale? Y por aquí, al final, en algún momento, tendremos el registro, ¿vale? Con un método de extensión que existe de esos Map Identity API, con el Identity User, que es el que nos va a implementar esos endpoints directamente. Si nosotros levantamos este ejemplo, vamos a levantar un Swagger directamente, ¿vale? Vemos que estos son los endpoints que nosotros tenemos, que es muy parecido a toda esa información que teníamos antes disponible dentro de lo que son las páginas por defecto de ASP.NET Identity. Me he saltado un pasito antes, dejadme que vuelva. Entiendo que todos lo conocéis, la interfaz por defecto de ASP.NET Identity, y entiendo que sabéis que son todas esas páginas. Estos son todos los esquemas por defecto que registra ASP.NET Identity. Este es un OpenID Connect que he registrado yo independientemente. Estos son los default schemes que tengo configurados en esta demo. Si yo hago un login con un usuario que ya existe, ¿vale? Básicamente todas esas páginas de ASP.NET Identity es esto que nosotros vemos aquí, ¿vale? Son una serie de páginas que me van a permitir exponer información del usuario, tanto desde el punto de vista del profile, el username ya no se puede cambiar, podría añadir un phone number, cuando lo salvo se mandaría o se podría mandar un SMS para validar ese phone number con un código de validación para poder confirmar que ese teléfono existe. Con el email pasaría exactamente lo mismo, con el flujo de gestión de contraseñas básicamente lo mismo. Puedo configurar los external logins para un usuario que tengo que sea registrado con usuario y contraseña. Puedo hacer que además vincule un usuario derivado de un proveedor externo, como puede ser un servidor de identidad basado en OpenID Connect, como una demo de Duende Identity Server, de tal forma que este usuario ya podría iniciar sesión, el mismo usuario podría iniciar sesión con usuario y contraseña o con ese proveedor externo, sin ningún tipo de problemas. Puedo gestionar la autenticación con doble factor o el tema de GDPR, de descarga o borrado de datos personales, ¿vale? Esto es Entiendo que lo conocéis porque esto no es nuevo, ¿vale? Pero es importante que tengamos esto en cuenta a la hora de ver qué endpoints tenemos implementados en los nuevos API Endpoints, ¿vale? Vuelvo al ejemplo anterior, levanto ese API HTTP y básicamente, repito, lo que tenemos son todos esos endpoints que tengo registrados aquí. El de register, login, refresh para el refresh token, confirm email, que es un endpoint que tengo que tener definido para validar o confirmar el email porque se envía un email de confirmación con un código apuntando a esta URL, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es exactamente igual. ¿Cómo podemos interactuar con esa API? Tengo aquí un archivo HTTP, lo tengo en Visual Studio Code porque el soporte para archivos HTTP de Visual Studio todavía no soporta el concepto de extraer información de las respuestas, ¿vale? Así que la demo me resulta un poquito más fácil aquí. Yo podría enviar respuestas directamente a esa API. Por ejemplo, estoy intentando registrar este usuario. Me dice, vale, pues, ¿cómo se comporta la API? ¿Vale? Tiene un comportamiento más o menos por defecto estándar, ¿vale? Intento registrar un usuario que ya existe, me devuelve un 400, estaría correcto, pero me devuelve esta información. ¿Cómo lo veis? ¿Está bien o mal? Esto
Esto es proporcionar demasiada información en este sistema. No puedo tener un sistema de identidad que me diga que un usuario ya existe. Esto es un vector de ataque perfectamente válido para saber que ese usuario existe y que ya tengo una de las dos variables de usuario y contraseña definidas y solo tengo que buscar la contraseña para ese usuario, ¿vale? Voy a seguir un poquito en este estilo porque creo que intuís que no acaba de convencerme esta aproximación desde el punto de vista de la gestión de identidad. Pero bueno, dejadme que siga, ¿vale? Una vez que tengo esto, yo podría hacer un login con un usuario que exista. Por ejemplo, bueno, si queréis podemos hacer una petición al API para verificar que me devuelve un 401, que el challenge que me devuelve incluye el esquema con el que yo me tengo que autenticar. Es correcto, perfectamente correcto. En principio cumple los estándares y cumple la información correcta. Es parte de la implementación por defecto que tenemos en ASP.NET Core. Eso está bien. Puedo hacer un login con este usuario y esta es la respuesta que me da. Vale, parece estándar. Tengo un token type que es de tipo bearer. Podría parecerse a la información que me devuelve un servidor basado en OpenID Connect, por ejemplo, ¿vale? Pero con algunas novedades, con algunas cuestiones interesantes. La más importante y para mí la fundamental es que ese token no es un token JWT, ¿vale? Es un token en un formato específico, ¿vale? Propietario de esta implementación de ASP.NET Core Identity, que tiene sentido que lo utilicen porque al final se basa en la información del usuario protegida con la infraestructura de Data Protection, que es exactamente lo mismo que hace a la hora de gestionar las cookies, ¿vale? Y por lo tanto mantiene exactamente la misma información. Yo cojo este token, ¿vale? Este token lo tengo ahora disponible en estas variables, ¿vale? Eso significa que si yo hago la petición otra vez a ese endpoint, estoy autenticado, porque incluyo esa cabecera de autenticación. La ventaja es que ese token también es autocontenido, no necesito ir a la base de datos para volver a tener información del usuario, tengo todos los claims, ¿vale? Es una información, está protegido contra el tampering porque no puede ser modificado, porque está protegido con esa estructura de data protection que yo tengo dentro de .NET para validar que no ha habido tampering, que no ha habido modificación desde que lo emito. Es decir, mi aplicación lo escupe al exterior, yo no sé lo que van a hacer con él y desde el exterior me lo vuelven a enviar. Y yo tengo que ser capaz de reconocer que nadie lo ha modificado, que es como yo lo he enviado de forma original y que por lo tanto es confiable, ¿vale? Toda esa infraestructura está correcta, toda esa infraestructura es perfecta, pero para mí tiene un problema y es que es un mecanismo que no cumple o que no se adhiere al estándar. Y el hecho de que no se adhiera al estándar me parece una cuestión importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se adhiera al estándar significa que yo no me puedo mover de este sistema de autenticación de una forma sencilla. Si yo me adhiero al estándar y tengo un servidor de identidad, sea local, sea remoto, sea un servicio de identidad como servicio, sea un Entra ID donde tengo un servidor de identidad centralizado desde el punto de vista de empresa, si todos utilizan el mismo estándar, al final yo puedo cambiar de uno a otro de manera sencilla, porque hoy mis usuarios son estos y de repente mañana tengo que gestionar otra situación diferente, mi empresa o mi servicio crece, tengo que gestionar los usuarios de una forma diferente porque tengo que escalarla, por lo que sea, pero no puedo cambiar. No puedo hacer un script de migración de datos a otro servicio y cambiarlo realmente, porque tengo que cambiar el mecanismo de autenticación, tengo que cambiar la implementación. Si yo estuviera, o este sistema estuviera adherido al estándar, lo que me debería dar es un token JWT exactamente igual que me dan otros servicios de autenticación, de tal forma que mi aplicación no tuviera que cambiar si yo mañana, en vez de atacar a este authority, que al final es ASP.NET esta aplicación, ¿vale? Cambio a un authority diferente, ¿vale? Para mí eso es algo que me chirría. Pero bueno, tiene sentido, ¿eh? Al final un poco ASP.NET Identity está orientado a aplicaciones que tienen gestión de usuarios locales. Es decir, yo voy a ser capaz de gestionar mis usuarios. Y al final eso, dentro de lo que son los escenarios de empresa, no es habitual. Para mí habría soluciones mejores, que sería siempre irme a un proveedor de identidad externo, a un servicio de identidad como servicio, que creo que es una muy buena opción, porque al final estoy delegando en un third party, en un proveedor, una información crítica e importante sobre un servicio crítico para mi aplicación que va a evolucionar en el tiempo y que ese proveedor externo, experto en la materia, me va a proporcionar ese servicio de forma actualizada siempre y ofreciéndome normalmente las últimas novedades en esa materia, sin que yo tenga que estar
al tanto un poquito de todo eso, ¿vale? Pero bueno, aquí probablemente haya un poco de bias también, un poco de sesgo por mi parte. Bueno, al final, todo este tipo de cosas está bien. Tenemos un mecanismo, ¿vale? Bueno, podríamos hacer la demo aquí del reset password, podríamos hacer la demo de la confirmación del email. Al final, ASP.NET Identity lo que tiene es una implementación, bueno, o me permite hacer una implementación de un servicio que es el email sender, ¿vale? Y en este email sender lo que me permite es interceptar o ver qué es lo que quiero hacer cuando un usuario cambia de contraseña, cuando un usuario tiene que validar un email, ¿vale? De qué quiero hacer, si quiero utilizar un servicio externo para enviar un código SMS o todo ese tipo de cosas, ¿vale? No, me voy a saltar esa demo y vamos a avanzar un poquito más. Al final, cuando hablamos un poco de ASP.NET API Endpoints, insisto, y es muy importante, que va a ser única y exclusivamente válido si vuestro contexto, el contexto en el que lo estáis implementando, es un mecanismo de gestión de usuarios locales, pese a que pueda incluir proveedores externos, pero sus usuarios son locales, ¿vale? Tiene una serie de problemas que para mí son importantes, los que os decía. Es non-compliant, no cumple, no se adhiere a los estándares de OpenID Connect o AU2. Tiene ese formato personalizado del token. Y una tercera opción es que en estos momentos, o por lo menos la implementación que han sacado en estos momentos, no me va a permitir personalizar esos API endpoints. No hay ninguna opción para que yo pueda cambiar el comportamiento por defecto. Es, compro lo que hay, y si me vale, perfecto, pero no tengo ninguna opción de personalización. No tengo ningún mecanismo para decir, bueno, pues en vez de altero un poquito el flujo. No, es lo que hay. Insisto, es lo que han sacado. Probablemente es lo que demandaba el mercado, los desarrolladores. Necesitaban un mecanismo para poder utilizar autenticación con usuarios locales dentro de las plantillas de SPAs que vienen con .NET Core. A mí personalmente no me convence, pero no es el escenario habitual de aplicaciones que yo desarrollo. Por lo tanto, insisto, hay un sesgo, ¿vale?, bastante importante, pero no me convence. Hay otras opiniones que creo que son muy importantes, gente mucho más, con opinión mucho más fundada que la mía. Andrew Locke tiene, dentro de su blog, tiene como tres artículos, creo, hablando un poquito de estas novedades y un poco apuntando en una línea parecida a los argumentos que os estoy dando. Si queréis profundizar un poquito más, creo que es interesante que podáis leer sobre todo ese artículo. Bueno, al final yo creo que es una opinión bastante parecida, ¿vale? Así que saltamos al segundo escenario. Insisto, enlazamos estas dos cosas porque, de alguna manera, Microsoft justifica la incorporación de estos endpoints para facilitar o para habilitar la autenticación de usuarios locales dentro de SPAs y dentro de aplicaciones Blazor. Vamos a analizar cómo se hacía esta autenticación en aplicaciones SPA, o cómo se viene haciendo o cómo se ha venido recomendando en los últimos años, ¿vale? Lo normal era utilizar un servidor de identidad o hacíamos una autenticación personalizada contra algo parecido a lo que tienen ahora, ¿vale?, donde mi aplicación gestionaba la interacción y el login y la gestión de los usuarios, o lo normal, una de las cosas que se hacían de manera habitual, era vincular esa SPA con un servidor de identidad, basado normalmente en OpenID Connect, el que sea, que cumpliera el estándar. Y dentro de los diferentes flujos de OpenID Connect, la recomendación era que se utilizara un flujo basado en Authentication Code más PXE. El flujo de Authentication Code es un flujo de 2 pasos en el que en una primera petición yo voy a pedir un código, ¿vale?, siempre con una redirección del navegador a la página del servidor de identidad. Voy a pedir un código y luego ese código lo voy a cambiar, voy a hacer un exchange del código por la información del ID token, access token o refresh token en función de lo que yo pida, en función de lo que yo necesite, ¿vale? Y el PXE, básicamente el PKCE, es un mecanismo que lo que me permite es asegurar que la persona que hace la primera petición del código es exactamente la misma que hace la petición que intercambia el código por la información de los tokens, ¿vale? Es básicamente el mecanismo que se recomendaba. Esto sigue estando disponible hoy, por ejemplo, si nos vamos a los ejemplos que tiene la gente de Duende.
es un ejemplo que tienen una aplicación de JavaScript en la que no hay un backend, ¿vale? ¿Qué tendríamos? Es una aplicación de JavaScript muy sencilla. Normalmente lo que utilizan es algún tipo de librería. En este caso utilizan una librería que se llama OIDC Client, OpenID Connect Client, que lo habían hecho ellos también, Brocalen me parece que la hizo. Y básicamente, si vemos el código de la librería, es algo parecido a esto, ¿no? La parte importante es esta de aquí. Tengo una configuración. En esa configuración yo defino un authority. En este caso, bueno, en vez de ser en la aplicación local, voy a hacerlo con ngrok para que la autenticación sea cross-site, ¿vale? Y me permita ver un poco el escenario que quiero demostrar. ¿Vale? Pongo un client ID, una redirectory, un response code, ¿vale? En principio no hay ningún secreto definido aquí, no lo necesito, ¿vale? Y lo que hago es, pues bueno, una serie de, utilizando este user manager que ellos tienen en esta librería, gestionar la autenticación, ¿vale? Si yo levanto esto, vale, se me ha desconfigurado, perdonad un momentito, múltiples proyectos, y yo quiero levantar el servidor de identidad y quiero levantar la aplicación de JavaScript, ¿vale? Porque solo vamos a ver, solo quiero que veamos el ejemplo de autenticación, ¿vale? Al final, lo que vemos aquí es que estas librerías implementan toda la coreografía que utiliza una aplicación de JavaScript para autenticarse con un servidor OpenID Connect, ¿vale? ¿Qué es esa coreografía? A ver si tenemos algo por aquí. Vale. Vale, tenemos esto y tenemos esto, ¿vale? Aquí quiero hacer el inspect y quiero dejarme que refresque. Vale. Vale. La página es muy sencillita, ¿vale? Lo único que voy a tener es vale, lo que voy a necesitar es levantar ngrok. Ngrok lo que me va a permitir es utilizar un dominio externo que apunte a mi máquina con desarrollo local. Perdón, joder, que no atino, ¿vale? Y donde yo voy a estar sirviendo este identity server es este hb ngrok.dev, ¿vale? Que es la configuración que hemos visto de este authority que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Se sigue, ¿no? Vale, y esto lo tenemos aquí. Lo que hacemos es, cuando hay un mecanismo de login, se me redirige a la página del Identity Server. Habéis visto que se me ha redirigido directamente con ese flujo de autenticación. Yo puedo autenticarme aquí, bob, ¿vale? Me autentico y directamente voy a esa página donde tengo, ¿vale?, esa información del usuario autenticado. Si yo me voy a la consola y veo los verbose levels, veo cosas de cómo gestiona, cosas específicas de cómo se gestiona la autenticación de un usuario en una SPA. Básicamente hay dos mecanismos, el Session Management y el Silent Renew, ¿vale? Session Management lo que dice es, vale, ¿cómo sabe la aplicación, la SPA, si yo cierro sesión dentro de mi Identity Server? Es decir, un sign out federado, ¿vale? Si cierro sesión en el Identity Server, tengo que cerrar sesión dentro de mi SPA. Sería lo normal, ¿vale? O qué pasa, cómo hace mi aplicación para renovar un token en el momento de que ese token haya expirado. Imaginaros que este token por defecto tiene una duración de 1 hora, 3.600 segundos. A la hora yo sigo usando mi aplicación, no me va a cerrar la sesión y de repente me va a tirar, sino que por debajo va a utilizar un iframe para realizar una serie de peticiones, ¿vale? Y eso es lo que vemos allí. Básicamente es esa librería por debajo, lo que hace es, si exploramos los elementos dentro del cuerpo, aquí al final incluye un iframe, apuntando a un endpoint específico dentro de ese servidor de identidad que es connect check session, ¿vale? Y básicamente es el que le permite estar intercambiando información. Tengo dos iframes realmente, el de session renew y el de session management, ¿vale? Esto lo que me permite es básicamente que si yo dentro de mi identity server, esto lo actualizo, he iniciado sesión, por lo tanto tengo una cookie válida en este servidor de identidad. Soy Bob. Si yo dentro de este servidor hago un logout, yes, ¿vale? Eventualmente, dentro de mi aplicación, dentro de mi SPA, sin que yo haga nada, como ese iframe de check session está funcionando y cada X tiempo está verificando que puede hablar con el servidor de identidad con la cookie válida, porque está
utilizando en este dominio una cookie contra ese servidor. Esto suena, entiendo, a un escenario clarísimo de third-party cookies. Estoy enviando una cookie a otro servidor dentro de Uniframe. Ese es el escenario que los navegadores van a cortar en estos momentos, ¿vale? ¿Veis el ejemplo? Yo he cerrado la sesión, ¿sí? Está todo perfecto. Hay una cosa que quiero enseñaros. Si nosotros vamos aquí y vamos a las issues que se detectan aquí, vemos que hay issues de accesibilidad, bla, bla, me las salto, de compatibilidad, de performance, pero me interesan las de seguridad. Y fijaros que aquí hay una issue relacionada con cookie send in cross-site context will be blocked in future Chrome versions. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Significa que hay dos cookies que se ven aquí afectadas, una de Identity Server Session y otra de Identity Server, que en futuras versiones de Chrome no van a dejar de funcionar y que se utilizan precisamente en una verificación de check session mediante ese iframe. ¡Wow! ¿Esto qué significa? Que la autenticación de mi aplicación está rota. Va a dejar de funcionar. Y esto es tan fácil de verificar como que yo me vengo a Edge flags, es dos puntos flags, ¿verdad? Son los flags de Edge desde el punto de vista de experimentos. Hago un flag que es test third party face out y lo habilito. Y hago un restart de mi aplicación completa. ¿Vale? Voy a hacer un reinicio de todo para que lo veamos. Cierro todos los navegadores, ¿vale? Para que veamos cuál es el comportamiento. Y en realidad he cerrado todo, ¿verdad? Pam, 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 he cerrado todo. Vale, no backend. Si yo vuelvo a lanzar esta demo, ahora tengo Edge configurado para que testee. Dejarme que haga el inspect. Dejarme que haga el inspect aquí. Dejarme que haga cache, ¿vale? Voy a volver a hacer un login. Voy a volver a ser Bob. Voy a volver a ser Bob. ¿Vale? Y esta es mi aplicación. En principio sigue funcionando todo normal. ¿Vale? Parece que sigue funcionando todo normal. Vamos a dejar pasar un pequeño tiempo hasta que haga la primera petición en el check session, haga la primera petición realmente a volvemos a apuntar con este de aquí, dejarme que venga aquí, que haga un clear request, que vuelva a abrir esto. Vale, yo sigo teniendo una sesión con Bob. ¿Por qué no me estás funcionando? ¿Por qué no me estás funcionando? ¿Por qué no me estás funcionando? No me está funcionando la demo. Problemas del directo. No sé qué es lo que he hecho. Espero que haya hecho bien Edge flags. Esto sigue habilitado. Tucutú. Vale, esto sigue habilitado. Bueno, eso que teníamos allí que me avisaba cuando habilito el flag del test Third Party Session Face Out, el comportamiento que tendríamos que haber visto aquí, es este ahora. El comportamiento que tendríamos que haber visto es que en el momento que inicio la sesión, en el momento que inicio que hago el login, aguanto con la información del usuario logueado durante un primer momento hasta que el check session hace exactamente la primera petición a mi servidor de identidad. Y en ese momento el propio browser es el que está bloqueando la cookie. Al final lo que vería es que paso, vale, este comportamiento que vemos aquí, paso de que the cookie will be blocked, ¿vale?, al comportamiento actual que dice la cookie ha sido bloqueada de verdad. Es decir, estas dos cookies que teníamos aquí
han sido bloqueadas para las dos requests. No sé por qué no hemos sido capaces de verlo en la interfaz de usuario, pero vemos este comportamiento de aquí. Antes veíamos solamente, tenemos las dos cookies que han sido bloqueadas, tenemos las dos requests que han sido bloqueadas, que es la de check session, que es la que veíamos antes, y ahora vemos una request nueva, que es la del authorize, que es la que ha intentado hacer en el silent renew cuando ha intentado obtener información, redirigir otra vez con ese iframe de silent renew al servidor de identidad. Vale, con esto lo que os quiero decir al final es que el mecanismo que veníamos utilizando desde el punto de vista estándar de autenticación en aplicaciones SPA está roto, ¿vale? O va a estar roto en el futuro, porque este Third Party Cookies Phase Out está ocurriendo ya, ¿vale? Está habilitado este flag desde Chrome 118, ahora estamos en la versión 119. Os recuerdo que Chrome, cuando hablo de Chrome hablo de Chromium, que Chromium es la base de Edge también, ¿vale? Que hay un roadmap ya definido desde el punto de vista del desarrollo de Chrome que nos habla de que a partir del Q1 del 2000, a partir del Q1 del 2004, el 1% de los usuarios de navegadores Chrome o Edge van a ser bloqueados, van a tener habilitado el bloqueo de las third-party cookies de manera habitual, y que probablemente en un escenario, una ventana de tiempo, hasta el Q3 del 2024, o sea, en el Q3 del 2024, se producirá el apagado definitivo del soporte de las third-party cookies como las tenemos en estos momentos, ¿vale? Entonces, revisar vuestras aplicaciones porque es importante. Visto este escenario, ¿qué alternativas, qué opciones tenemos nosotros? Al final, las recomendaciones actuales, hay mucha información y muy buena. La más recomendada es esta de aquí, que es una spec basada de OAuth 2, en el que hay una RFC que nos especifica cuáles son las recomendaciones para las aplicaciones SPA, y dentro de las recomendaciones, que las tenemos aquí en el punto 6, están ordenadas de más recomendada a menos recomendada. Hay 3 opciones de ellas. La mejor, la más recomendada, es el backend for the frontend, que es algo que nosotros veníamos utilizando ya desde el punto de vista de la agregación de APIs, pero al final lo que nos permite es que en nuestro backend, la información de autenticación, la gestión de identidad se realiza directamente desde el backend, como si fuera una aplicación con una configuración de OpenID Connect normal. Ya no es desde JavaScript, ya no almaceno tokens en mi session storage, ¿vale? Voy a autenticarme con cookies. Esas cookies van a tener el mecanismo de same site strict, para que sean cookies de identidad que se van a intercambiar única y exclusivamente con aplicaciones dentro del mismo site, ¿vale? Y os repito, es importante tener claro como desarrolladores web qué es origin y qué es site, qué significa qué es origin en CORS, en Cross Origin Request, y qué es same site, qué es site en same site. Origin es la combinación de esquema, dominio, puerto, ¿vale? Mientras que site es la combinación de esquema más top level domain. Significa que nuestra aplicación haría peticiones same site si yo estoy en la aplicación patata.arosby.com y hago peticiones a identity.arosby.com. Las peticiones son same site porque comparten el esquema, que probablemente será HTTPS, comparten el top level domain, arosby.com, y no tienen ningún problema. Por lo tanto, van a poder ser peticiones de cookies válidas. Si yo estoy, este problema realmente me afecta cuando mi servidor de identidad está alojado en un dominio, top level domain diferente, o utiliza un esquema diferente, ¿vale? Eso es importante. La implementación, ¿qué beneficios tenemos? Bueno, no hay tokens en el browser, utilizan cookies, todos los tokens son manejados en el servidor, por lo tanto no tenemos que preocuparnos de que roben o que se utilicen esos tokens en nuestro comportamiento, lo que decía Fernando antes, que habían robado la cookie y la he puesto en otro navegador, ¿vale? Y hay facilidades desde el punto de vista de la gestión del logout del usuario, ¿vale? Una implementación de referencia sería el BFF framework que tiene la gente de Duende Software. Creo que es algo, el código fuente está disponible, el código fuente es relativamente sencillo y relativamente fácil de entender si sabemos un poco lo que estamos mirando. Creo que es muy interesante darle una pensada a utilizar este mecanismo de autenticación. El phase out, third party phase out, no aplica y no afecta a este mecanismo. Es decir, si nosotros nos venimos aquí y hacemos esta misma demo
para que veáis un poquito el comportamiento. Creo que me da tiempo. Utilizamos el BFF. Volvemos a lo mismo que se me ha desconfigurado aquí. Quiero el servidor de identidad y quiero la aplicación de JavaScript, que es esta de aquí. En mi aplicación de JavaScript es esta de aquí. Ya no hay nada relacionado con la gestión de identidad. La gestión de identidad está toda relacionada dentro de mi backend con una gestión de... Identity Server no, está aquí, ¿vale? Tengo el framework de BFF, tengo la gestión de identidad aquí, con unas cookies locales, donde le paso cookies locales, con lo que les paso el nombre, en principio, que es una recomendación de nombre, same site strict, el time span, expiration, todo ese tipo de cosas, y tengo la información de un OpenID Connect aquí. Si yo levanto este escenario, ¿vale? Voy a tener varias diferencias. La primera es que no voy a tener ningún iframe dentro de mi SPA, que la autenticación entre la SPA y mi API va a ser a través de cookies, pero voy a seguir teniendo un soporte de Federated Sign Out, por ejemplo, pero en vez de hacer un Federated Sign Out basado en el Front Channel Sign Out o el Front Channel Logout que hacíamos antes, está basada en el Back Channel Logout, que en principio es más seguro. Aunque estas cosas os suenen un poquito a chino, son importantes, ¿vale? Son movimientos importantes desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de gestión de identidad. Veis que la experiencia de usuario es más o menos parecida, ¿vale? Tengo el usuario autenticado allí, pero en estos momentos, si yo inspecciono los elementos, aquí no tengo ningún iframe, no hay absolutamente nada. Y toda la información desde el punto de vista de mi aplicación, no tengo nada en el local storage, no tengo nada en el session storage, no hay tokens aquí, ¿vale? Y lo que tengo es una cookie directamente host BFF, donde tengo es HTTPS, es segura y sobre todo el same site es de tipo strict, ¿vale? Esto lo que me permite también es habilitar los escenarios, este de aquí, perdón, me voy al ngrok, que es este de aquí, y lo que me permite es habilitar un escenario, por ejemplo, como el que teníamos antes, donde yo tengo este usuario Bob, ¿vale? Tengo un logout, ¿vale? Y este logout lo que me permite es que yo voy a mi aplicación y en realidad aquí no voy a ver nada, ¿vale? Bueno, os enseño dos cosas. Primero, que desde el punto de vista de gestión de issues ya no hay nada relacionado con seguridad y third-party cookies, ¿vale? Hay otras cosas, pero no hay nada relacionado con third-party cookies. Y lo que me permite, yo he hecho un sign-out, ¿vale? Si vemos la SPA, vemos que desde el punto de vista de la gestión, del debug, ha habido un back-channel logout, ¿vale? Eso significa que se ha eliminado mi sesión, la sesión de este usuario. Si yo refresco esta página, vuelvo a estar. Mi cookie no es válida. La cookie ha sido expirada, ha sido eliminada de mi servidor. Porque es fácil, es mi servidor, lo controlo yo. No tengo que gestionar nada en el cliente. Lo único que no hago es refrescar la información local, ¿vale? Bueno, termino, se me acaba el tiempo. Espero que por lo menos os haya aclarado un poquito el momento importante que estamos desde el punto de vista de la gestión de identidad en los navegadores, sobre todo si estáis trabajando con SPA, si estáis trabajando con servidores OpenID Connect. Hay varias sesiones adicionales, me parece, relacionadas con BFF. Andoni me parece que habla de ello. Hay otra sesión que os recomiendo si os interesa el mundo de la gestión de identidad, que creo que habla alguien de Plain también de passkeys, de passwordless authentication, que creo que va a ser una sesión muy interesante. Seguid de cerca Passwordless Authentication, va a ser la forma de autenticar a los usuarios en cualquier sistema de gestión de identidad. Nos elimina el vector de ataque más importante de un sistema de gestión de identidad, que es que un usuario conozca su contraseña, ¿vale? Porque todos los ataques se realizan básicamente con ingeniería social, intentando robar a través de phishing, a través de cualquier otro mecanismo, información de la password del usuario. Si como usuarios no conocemos passwords, no podemos, ¿vale?, equivocarnos y darle esa password a nadie más. Son mecanismos de autenticación que se basan en infraestructura pública, de clave pública-privada. Guardamos nuestra clave privada, nuestros dispositivos, en nuestro gestor de contraseñas, en lo que nosotros queramos, y eso nos va a permitir autenticarnos en todos los servicios. Si os interesa el mundo de la seguridad, gestión de identidad, seguir de cerca el tema de los passkeys, seguir de cerca el tema del third-party cookies phase-out. Y hay una cosa que no os he dicho aquí, perdón que se me ha olvidado, seguir de cerca
este estándar que se está definiendo en estos momentos, que están definiendo lo que es FedCM, Federated Credential Management API, ¿vale? Es un API que se va a implementar desde el punto de vista de la gestión de identidad en los navegadores para permitir gestionar la identidad federada sin depender de un mecanismo basado en third-party cookies, ¿vale? Y hasta aquí puedo leer.